Cuando estornuda Argentina, Uruguay se resfría. Supongo que habrán escuchado más de una vez esta frase. Los uruguayos sabemos de sobra que muchas veces lo que ocurre del otro lado del río repercute acá, en nuestro país. ¿Cuántos ejemplos concretos podríamos mencionar? De los buenos y de los malos. El campo, por supuesto, no escapa a esa realidad. De hecho, el crecimiento tan fuerte que ha tenido el sector agroindustrial uruguayo y los cambios que se han dado en este sector en la última década tienen mucho que ver con políticas que se aplicaron en Argentina durante los gobiernos de Néstor Kirchner y de Cristina Fernández. Entonces, ¿qué pasará ahora que se termina el ciclo kirchnerista? ¿Qué nuevos escenarios puede traer el acceso al gobierno de Mauricio Macri, que se impuso en la segunda vuelta el domingo pasado? Eso es lo que vamos a analizar en esta nueva edición de la Mesa Agropecuaria. Rosana, presentamos a quienes nos acompañan hoy. Sí, cómo no. Bueno, está aquí con nosotros en estudio Santiago Trot, que es de la zona de Venado Tuerto, en Argentina, pero que ahora está radicado en Jun. Vino a Uruguay en 2010 como gerente comercial del Tejar. Actualmente integra el directorio de la planta de semillas Latitud en Jun y asesora a empresas productivas uruguayas, entre otras actividades. Yo decía, casi un uruguayo más. Buen día y bienvenido. Buen día, gracias. Totalmente radicado acá. Sí, ya instalado por completo con mi familia, así que todo bien. Así que a la Argentina la mirás desde Uruguay, prácticamente. Sí, con la ¿Fuiste a votar? No. Ni siquiera a votar, ¿eh? No. Fui a Paysandú a cumplir con la obligación de sellar el documento, pero no fui a votar. Seguimos con nuestros integrantes de la mesa. Bueno, del otro lado del río está Juan Balvin, ¿no? Con tilde, que es expresidente de la Asociación Argentina de Grupos CREA, en la zona centro de Argentina, sur de Santa Fe, este de Córdoba y oeste de Buenos Aires. Juan, bienvenido, muchas gracias por acompañarnos. Buen día, Rosana, encantado. ¿Cómo tienen el tiempo por allí estos días? Y estamos un poquito preocupados con el Niño. Hay zonas en el oeste que están teniendo excesos, el resto del país está bastante normal, pero los pronósticos son de alerta por el tema de los excesos hídricos en el centro de la provincia. Seguimos con las presentaciones. Bueno, Guillermo, que está aquí con nosotros, ustedes ya saben, el Ronquito, integrante del Grupo Agro en Perspectiva, que con sus aportes, aparte de los naturales, con la experiencia concretamente de haber compartido con muchos argentinos que radicados o que pasaron por su zona de influencia laboral. Guillermo, buen día. Buen día a todos. Guillermo, además de apodo, el Ronquito tiene apellido. Guillermo Vila se llama. Exacto, sí. Bueno, un poco más de respeto, por favor. Y por último, Gabriel, que está en Mercedes, sale por teléfono también, integrante del grupo, que ha trabajado con productores e inversores argentinos y que hoy además es socio de alguno de ellos que se instalaron aquí en Uruguay. Gabriel, buen día. ¿Qué tal? Buen día para todos desde acá, desde el interior. Gabriel también tiene apellido, Gabriel Carballal, ese es su nombre completo. ¿Cómo están pasando con el tiempo allí? Bien, muy bien, un día fabuloso. La verdad que una sucesión de días fabulosos que están dejando trabajar de muy buena manera. Bueno, como ustedes ya saben, les vamos a pedir intervenciones breves, así podemos lograr una dinámica adecuada en esta mesa en la que hay 4 voces, pero 2 de ellas a distancia. Para ubicar el contexto del cual parte el nuevo gobierno argentino, le pido a cada uno que comencemos con un repaso de los principales elementos que han caracterizado la evolución del agro en Argentina en estos 12 años de administración de Néstor Kirchner primero y Cristina Fernández después. A ver, empecemos con los argentinos de la mesa. ¿Cómo lo catalogarían? Empezamos con Juan, si te parece. Sí, cómo no, mira, recién estaba haciendo un poco de memoria de lo que significó estos años y la verdad que tuvimos como 3 quiebres, ¿no? Y 3 cambios de dirección muy bruscos. Uno fue el cierre de exportaciones en el 2006 de la carne, otro fue el conflicto del campo en el 2008 y lo que significó hacia adelante, y el tercero y más complicado fue después con el cepo y el desdoblamiento cambiario. Tuvimos 3 hitos donde la política agropecuaria se deterioró y buscó un rumbo que la verdad que estamos mirando hoy las consecuencias, ¿no? Cuando tú decís que la política se deterioró, ¿podemos explicar un poquito más en eso?
Sí, claramente la competitividad del productor argentino se fue deteriorando por esos motivos. Los cierres de exportaciones, nosotros tenemos algo que cuesta muchísimo en el extranjero explicarlo y a personas que no están, que significan los ROET, que es las limitaciones en la exportación. Nosotros no somos libres hasta el 11 de diciembre, no somos libres de exportar trigo, maíz o carne. Hay cupos y esos cupos los determinan arbitrariamente y en un sentido bastante turbio a veces, de cómo y cuándo se puede exportar los determinados, no solo maíz y trigo, sino también la carne. ¿Eso puede llegar a destruir un sector agroexportador entonces? No, eso nos perjudicó muchísimo como productores. El sector agroexportador, los exportadores en su conjunto se vieron beneficiados porque eso deprimía los precios de mercado de una forma importante y ellos a la larga terminaban exportando con unos márgenes muy satisfactorios. Cuando tú decís que ellos terminaban exportando, ¿a quiénes te referís? Me refiero al sector agroexportador. Las grandes compañías que hacen el trading de cereal en Argentina, en trigo y maíz, han tenido un mercado muy limitado, pero a la vez un mercado extremadamente rentable porque las diferencias de precios entre los FAS teóricos y el precio que pagaban el productor era muy importante. Ajá. Bueno, veamos otros elementos que caracterizaron a estas políticas en Argentina. Santiago. Sí, a ver, básicamente el efecto también en la quita de la competitividad tiene que ver con una prima de riesgo que ponen los exportadores para poder cubrir ese riesgo que emitía los derechos de exportación para poder acceder o no a ellos, por un lado. Por el otro lado, sin lugar a dudas, creo que uno de los lineamientos más fuertes de este gobierno fue la polarización. Y desde el conflicto del 2008 fue una relación que fue imposible de poder llevar adelante y de reconstruirla, y desde ahí radica en que, bueno, esos mismos riesgos llevaron a la reducción y a la no apuesta en el gobierno, en el negocio, básicamente. ¿Hay algunos ejemplos de cifras, por ejemplo, en lo que tiene que ver con si fuera ganadería, con el área de agricultura? ¿Cómo reaccionaron uno y otros sectores a las medidas? No, las primas de riesgo van muy de la mano en realidad con el momento en el que se vive o las perspectivas que maneja y las expectativas que maneja el exportador para poder armar ese portfolio de compra, para atender las ventas que tiene realizadas. Entonces, se maneja muy puntualmente y desde ese punto de vista es muy difícil encontrar un dato objetivo porque no es una constante esa prima de riesgo, porque tiene mucho que ver con las posiciones compradas o vendidas que tengan y en función de eso cómo adquieren esa mercadería. A ver, entonces para resumir los puntos que mencionó Juan, los que mencionaste tú y agregar alguno más. Por un lado, tenían en Argentina este factor de los permisos de exportación, complicados, además, ¿no? En segundo lugar, las retenciones. ¿De qué orden eran las retenciones, estas importaciones, estos impuestos a la exportación? ¿Juan? A ver si lo escuchamos a Juan. Sí, ¿ahora me escuchan? Sí, ahora sí. Sí, 22 en trigo, 20 en maíz y 35 en soja. Y otro de los factores que estos permisos de exportación siempre se daban tarde y sobreofertaban el mercado. Hemos llegado a pasar con carryover de un 20 a un 30% de la producción total al año siguiente, digamos, y eso era una constante espada que nos deprimía el mercado porque siempre sobraba en uno de los dos, digamos, en uno de los lugares que era la compra, sobraba cereal con respecto a los permisos que había, ¿no? Entonces era muy difícil de armar los mercados porque siempre estaban sobreofertados. También veía, obviamente, el factor atraso cambiario. A ver si son correctos estos números. Entre 2001 y 2015 los precios internos se multiplicaron por 13 y el dólar por 9,5. ¿Algo así ha sido la diferencia? Sí, el atraso cambiario se dio a partir del 2010 cuando aparece el cepo, ¿no? Porque ahí empezamos a correr por dos canales distintos. Por un lado estaba el dólar libre y por otro lado el dólar a que estábamos obligados a vender. Y esa brecha se fue ampliando en la medida que el cepo se fue profundizando. Hasta ese momento, la verdad que hubo momentos de dólar bastante competitivo. Todo lo que fue 2003, 2004 hasta el 2006 tuvimos un dólar que era competitivo y que nos generaba una oportunidad. Eso se fue deteriorando en la medida que fueron perdiendo el superávit fiscal y toda la complicación que tuvo a partir del 2010 con el cepo, ¿no? Después otros voceros del sector han hablado de reglas de juego inestables, algo de eso ya quedó mencionado acá incluso, una economía volátil y también dificultades para el financiamiento
porque esas son dificultades de Argentina como país para obtener acceso a financiamiento internacional, más problemas con la apertura comercial. Se ha avanzado poco en acuerdos bilaterales de Argentina con otros países, ¿no? Sí, sumado a eso por ahí también, que no es un tema menor y que también uno desde acá de Uruguay lo vive, es el tema, por ejemplo, el caso del tema del trigo, donde desde la producción uruguaya, de la producción argentina, se atendía gran parte de los requerimientos de trigo de calidad que tenía Brasil, y por este tipo de políticas ya tenemos Brasil, que hace 2 años que accede al mercado americano para conseguir trigos de calidad, cosa que antes por ahí era impensado, con lo cual para poder revertir ese tipo de estrategias, indudablemente hay que volver a reposicionarlo y demás, o sea, no es una ardua tarea que hay por delante. Guillermo, seguimos ahora con una visión desde acá, de esas políticas argentinas vinculadas con el agro argentino. Claro, un pequeño comentario, y es que las detracciones que le llamamos nosotros, las retenciones que dicen ellos, que es un impuesto aduanero, es un impuesto ciego, o sea, grava el valor del grano y no tiene nada que ver con la rentabilidad del productor. Entonces, eso fue una situación muy grave que complicó la situación de los argentinos. Nosotros, por otro lado, en Uruguay, lo que veíamos cuando iba pasando todo esto, que permanentemente estaban llegando argentinos a Uruguay, corridos, como decimos, por todas estas desavenencias y caída de rentabilidad, que aprovechaban la coyuntura que se daba en Uruguay. Primero, que los valores de la tierra comparados con Argentina eran bastante menores. En Uruguay estábamos con valores de la hectárea, 5, 6, 7 veces menores que campos similares en Argentina. Y lo otro, que teníamos un mercado de granos totalmente transparente, no teníamos retenciones, nos manejábamos directamente con valores de Chicago, y bueno, y eso empezó a partir del 2003, 2004, a permanentemente, todos los días, ver argentinos que llegaban a preguntar, a interiorizarse en inversiones, y muchos de ellos se quedaron y se radicaron y compraron campo, y hoy están todavía en Uruguay. Gabriel. Sí, para complementar un poco lo que dice Guillermo, tenemos que pensar en qué situación se encontraba Uruguay en ese momento en que empezó a venir el malón de argentino, como le decimos acá, ¿tá? Hay que acordarse que Uruguay en el 99 tuvo una seca muy importante, lo que hizo que los productores nos transformáramos de agrícolas, en esta zona específicamente, de agrícolas a ganaderos, con una inversión muy grande en pasturas, y en 2001 nos agarra las tosas, ¿tá? Entonces el kilo de carne pasa a valer la mitad de la noche a la mañana. Eso, sumado a que en 2002 arranca la crisis regional que nos termina de tumbar. ¿Por qué? Porque nos genera un crédito o inaccesible o muy caro, ¿verdad? El financiamiento se vuelve inaccesible, muy caro. Entonces nos encontramos a fines de 2002, 2003 en una situación donde todo lo veíamos muy negro. En cambio en Argentina, más allá de que estaban pasando por una situación muy similar, incluso con secuestros, con saqueos, una situación bastante complicada, se encuentran con que el Ministerio de Economía decide congelar las deudas en un momento cuando aún existía la convertibilidad, y la devaluación posterior, que no fue menor, fue una devaluación de 300%, ¿verdad? El dólar pasaba de valer 1 peso a valer 3 pesos, hace que en ese año específico la rentabilidad del sector agropecuario sea enorme, porque ellos plantaron con un costo y cosecharon con 3 veces menos costo y 3 veces más valor del producto. Entonces, claro, el ingreso al Uruguay, ojo, los argentinos no solo vienen a Uruguay, porque van a Brasil, van a Paraguay, van a Bolivia también. Lo que pasa es que Uruguay les quedaba muy cerca, les quedaba 4 o 5 horas de viaje, con, como dijo Guillermo, valores de la tierra, diría más, de hasta 8 y 10 veces menores, y con el productor uruguayo muy golpeado. Entonces, el ingreso se hace masivo y se facilita muchísimo cuando nosotros estábamos pensando en retirarnos, en vender, en salirnos del rubro, y ellos al revés, veían una oportunidad donde nosotros veíamos un desastre. Juan, ¿cómo ves esto que dice Gabriel? Sí, y a ver, esos años, yo te repito, fueron muy competitivos, muy interesantes, y el problema también, o lo que se genera en Argentina, es una enorme competencia por la tierra alquilada. Entonces se expande la frontera, se ingresa en Bolivia, en Paraguay, en Uruguay,
y la verdad que fue una oportunidad para no seguir presionando tanto, ¿no? Las grandes empresas también van a Brasil y siembran, pasan a ser jugadores importantes en Brasil, porque, digamos, acá la limitante era la relación entre el precio del arrendamiento y el valor de los commodities. Y también habíamos logrado una competitividad muy interesante en la parte productiva y sobre todo en la parte agrícola, ¿no? Esa conjunción entre las hojas transgénicas, la posibilidad de ingresar de otros sectores con capital hacia nuestro negocio y la apertura en ese momento que teníamos los mercados abiertos, fue un boom que a partir del 96 en adelante se fue preparando y explotó, como dicen muy bien, no solo con eso, sino después con las subas de los precios en Chicago, ¿no? Eso generó toda una conjunción de actores y de circunstancias que nos permitió no solo una renta muy interesante acá, sino también expandir las fronteras. Tanto en Argentina como en Argentina también hubo como 6 o 7 millones de hectáreas que pasaron a agricultura en esos años. Santiago. Sí, a ver, bajo el modelo de arrendamiento, que sería el porcentaje más grande de la producción agrícola, tanto de la realidad argentina por ahí como la actual uruguaya, sin lugar a dudas, el riesgo del negocio era cada vez más incrementado en función de que subía el valor de la renta en quintales de soja o en dólares, lo cual le metía cada vez más riesgo al negocio. Aclaremos que cuando estás hablando de renta, estás refiriéndote al arrendamiento. Al arrendamiento. Al arrendamiento, básicamente. Sí, al arrendamiento de tierra, ¿no? El arrendamiento de tierra. Digo, para que no se confunda Está el término. Bien, sí, de la renta. Pero bueno, indudablemente, hubo todo este ciclo de crecimiento y de expansión agrícola, fue transfiriendo cada vez más riesgo al productor agropecuario y quitándoselo a los propietarios de la tierra, rentistas, ¿no? Y era la realidad que vivía Argentina también en ese momento, porque aparte no solamente era cada vez más riesgo, sino cada vez más demanda financiera para el negocio, porque las rentas, los arrendamientos que antes a lo mejor se pagaban a cosecha y demás, te mandaban más capital de trabajo porque o subías más el valor del arrendamiento o por el otro lado pagabas anticipado para tratar de ser más competitivo contra la competencia. Entonces eso mismo originó la búsqueda de nuevas fronteras. Uruguay era una alternativa porque más allá de que el valor de la tierra para aquellos que venían a comprarlo era más bajo, el valor de la renta, del arrendamiento era mucho más bajo y con un riesgo mucho más compartido. ¿Qué implicaron las políticas de los gobiernos Kirchner en Argentina para el desarrollo del agro y la agroindustria acá en nuestro país? Eso hemos estado repasando en estos minutos de la mesa agropecuaria de hoy en perspectiva. Estamos con dos uruguayos, Gabriel Carballal y Guillermo Vila, y dos argentinos, Santiago Trot y Juan Balbín. ¿Qué implicó esa movida hacia Uruguay, más allá de lo que podríamos llamar, no sé, facturación, movimiento? ¿Qué implicó en la práctica, Guillermo? ¿Qué trajo ese aluvión argentino? Bueno, primero que nada, los que vinieron a hacer negocios inmobiliarios generó lo que todos sabemos, que los campos fueron subiendo en Uruguay en forma exponencial y multiplicaron su valor por 10. Hoy esta tendencia se está revirtiendo, pero fue lo primero. Y lo segundo, en lo que ellos mencionaban en los arrendamientos. Y bueno, primero los mirábamos, pensábamos que estaban locos, ¿tá? Porque empezaban a pagar rentas que para ellos eran baratas, pero para nosotros eran absolutamente disparatadas, y máxime que veníamos, como decía Gabriel, de años muy, muy duros. Pero al poco tiempo... Eso fue una solución para muchos propietarios, ¿no? Para los propietarios de campo le cambió la vida. Hubo gente que tenía que vender sus campos porque su situación económica era acuciante y pudo sacar valores que le permitieron pagar las deudas y salvar capital. Otros que vendiendo parte de su campo salvaron y siguieron operativos. Pero indudablemente... Y otros que arrendaron total o parcialmente. Exacto. Desde el punto de vista de los tenedores de tierra fue un impacto realmente positivo. Los que teníamos que competir con ellos por área, primero nos asustamos, dijimos vamos a esperar que pase el tiempo, porque esto no puede sostenerse. Y después aprendimos a perderle el miedo a muchas cosas y dijimos, bueno, los tenemos que seguir porque si no quedamos afuera del negocio. Y la verdad, yo personalmente aprendí mucho, aprendimos a trabajar en escala, aprendimos a perderle el miedo a la frontera. Nosotros éramos muy productores de campos propios, de áreas arrendadas, pero muy pocas.
Y bueno, y desde el punto de vista... Entonces, ¿qué pasó? Pasaron a ser productores que arrendaban más lejos, por ejemplo, si era necesario. Exacto. Jugar Empezamos en a otras canchas. Siempre lo seguimos atrás, Ujú. pero le perdimos el miedo. Y lo otro que cambió mucho en Uruguay fue la venta de servicios. ¿Ah? Las empresas de servicios crecieron, productores que les fue mal económicamente como productores agrícolas, se reconvirtieron en vendedores de servicios. El argentino que vino... Eso quiere decir que vendían servicios, por ejemplo, de siembra. De siembra, o de... servicio de cosecha. O de Exacto, todo junto, o de el paquete fumigaciones. entero. ¿Qué pasa? Para crecer a la velocidad que se crecía en el área agrícola en Uruguay, era imposible hacerlo con maquinaria propia. La única forma de tener escala y seguir creciendo es contratando los servicios. Y en eso aprendimos. Yo la verdad que aprendí muchísimo y hoy es lo que estamos haciendo. Y bueno, nos cuesta salir a nosotros más que a ellos, ¿no? Gabriel, tú que Sí, tenés socios argentinos ahora inclusive. Exacto. Uno de mis socios siempre decía que Argentina había descubierto un rubro nuevo de exportación, ¿verdad? Que era de exportar mercados. Entonces, mercados que Argentina tenía cautivos, donde dominaba, ¿verdad? El mercado del trigo, el mercado de la carne, el mercado de la leche, se lo exportaba a otros países, dejaba de producir trigo, dejaba de producir carne, dejaba de producir leche, y le regalaba los mercados en este caso, a Uruguay, ¿verdad? Entonces, eso genera todo lo que dice Guillermo, genera un florecimiento de la zona, ¿verdad?, del interior del país. Basta haber ido al interior hace 20 años y venir hoy para darse cuenta lo que fue el cambio, tomar una medida del cambio que se realizó, y un cambio que básicamente se efectuó 99% en manos de privados, ¿verdad? La inversión, la innovación, el desarrollo logístico que se efectúa es prácticamente de forma total en manos de privados. El Estado no participa prácticamente en este cúmulo de inversiones, sí participa en la facturación, porque claro, todo este cúmulo de inversiones genera renta, genera ganancias que después generan impuestos. Entonces, Bueno, y también generando debería... las condiciones, ¿no? Para que se den las inversiones. Sí, obviamente que la previsibilidad, la situación que vivía el país era un llamador, porque si no, no hubiera venido la cantidad de gente y la cantidad de inversión que vino en ese momento. Pero el impacto fue algo realmente fabuloso en la región. Y aprendizaje en lo que tiene que ver con las formas de trabajo, por ejemplo, que yo estuve bastante cerca de eso, que me llamó la atención, las formas de trabajo en red, como importación de conocimiento, todo lo que es gestión de empresas y eso, ¿no fue algo que se adoptó de forma diferencial? Sí, yo creo que la gestión fue el cambio más importante que produjo en las empresas nuestras, ¿verdad? Nosotros estábamos acostumbrados a trabajar de una forma que el ingreso de este malón, de esta nueva, de este modelo de trabajo nuevo que ingresaba, nos hizo cambiar. Lo que se hizo fue tomar las cosas buenas de cada modelo y adaptarlas a la zona, porque obviamente Uruguay, en comparación con Argentina, es muy marginal para la agricultura, pero adaptando esas formas se pudo tomar lo mejor de lo que traían, y dentro de lo mejor yo creo que la gestión, ¿verdad?, la manera de hacer números, la manera en que se validaban las estrategias, fue la ganancia más grande que tuvimos y que tuvieron ellos también. Guillermo, ¿querías agregar algo? Sí, graficando un poco lo que dijo Gabriel, hasta la década del 90, sacando el arroz, el 90% de la inversión en infraestructura de almacenaje de granos correspondía al Plan Nacional de Silos, que se financia con fondos de los productores, pero la inversión es hecha por el Estado. A partir de la década del 90 no hay un metro cúbico de almacenaje más hecho por el Estado, todo por los emprendimientos privados. Y el segundo caso, que no es menor, de que nos cambió el productor uruguayo. Nosotros hasta el 2000 solamente producíamos grano para vender al mercado interno. Prácticamente exportábamos algún excedente, casi cero, y dependíamos de 2 o 3 empresas para fijar el precio del trigo. La soja no existía, plantábamos 20.000 hectáreas en todo el país, hoy estamos arriba del 1.000.000. Y lo que vino atrás de los argentinos fue el volumen. Se nos abrió la cabeza y nosotros dejamos de pensar en el mercado interno y venderle al mundo, y atrás de la inversión argentina vinieron todas las multinacionales de granos, y nosotros pudimos empezar a vender el grano a todas estas empresas, y se terminó aquel problema que un año bueno que producíamos mucho, el trigo no valía nada, la soja no valía nada,
y se empezó a exportar para el mundo. Juan, ¿cómo viviste tú el tema de venir de determinadas políticas de Estado en Argentina y la posibilidad de las políticas de Estado uruguayas? La verdad que los escucho con una envidia sana. Argentina tuvo, si uno mira algunos números, siguió creciendo, pero lo que sí se perdió seriamente en el interior fue el desarrollo. Por ejemplo, nosotros estamos estancados del año 98 en la misma producción de leche, que se hace cada vez más concentrada. Hemos perdido en los últimos 7 años, creo, un tambo por día. Y todos los desarrollos productivos que no fueron relacionados a la soja o a los complejos agrícolas, la verdad que han tenido un retroceso, todo lo que es ganadería y todo lo que es cerdos y pollos. Bueno, pollos habíamos tenido un enorme crecimiento y después por una falta de inserción en el mundo de Argentina y por una falta de políticas claras en todo lo que significa el comercio exterior, hemos perdido esos mercados y hoy está en una situación extremadamente complicada la industria del pollo por una falta de competitividad como país, no como empresas, ¿no? Son empresas extremadamente sofisticadas, pero al no tener un país competitivo a nivel internacional y a no ser serios y respetados, hoy están en una situación muy delicada. Ellos tenían una especie de monopolio con Venezuela que se está cayendo, y bueno, creo que ustedes tienen el mismo problema con la leche, pero son esas cosas cuando dependemos de un solo mercado y un mercado no transparente, sufrimos estas consecuencias. Y la verdad que después uno mira 15 años para atrás y el sector ha pasado un montón de cosas, han pasado un montón de recursos, pero políticas no orientadas hacia el desarrollo del interior han generado que hoy es como que pasó el río y quedó poco. Bueno, y vamos a completar la mirada el balance de estos años acá en Uruguay con otro de los integrantes del Malón. ¿Cómo lo viviste desde acá adentro, no? Malón, decía Guillermo hace un rato. Bueno, ¿qué dice Santiago? Sí, a ver, básicamente yo creo que también el tema del desarrollo profesional también fue todo un tema, ¿no? Porque indudablemente una de las primeras, tanto sea el desarrollo de servicios de empresas de contratistas que brindaban servicios de siembra, cosecha y demás, la profesionalización de ese tipo de empresas también mejoró mucho la calidad productiva. Y por el otro lado también la profesionalización y la demanda generada que se generó en las personas que gestionaban estos negocios, o sea, los ingenieros agrónomos que estaban abocados a otro tipo de actividades por no tener demanda en el mercado y demás. Y eso mismo generó también seguramente un mucho mayor nivel de formación de futuros ingenieros agrónomos en las universidades. No tengo el dato estadístico, pero sin lugar a dudas un cambio significativo. Y bueno, que fue todo un aporte también para tratar de hacer cada vez más local el esquema o el modelo productivo que tenía Argentina, porque sin lugar a duda hubo que regionalizarlo y traerlo a la realidad uruguaya, que fueron de los primeros errores que se cometieron, ¿no? ¿Tenés un aporte? Escribinos a enperspectiva@enperspectiva.net o envía un mensaje de texto al 55511, costo del SMS, 6 pesos impuestos incluidos. ¿Y ahora qué? ¿Qué va a pasarle a la agroindustria uruguaya cuando cambie el gobierno de la República Argentina? Cuando se supone van a desmontarse buena parte de estas políticas que empujaron hacia Uruguay a inversores, a empresarios del sector. Vamos a charlarlo enseguida.